Bienvenidos al Diplomado en Innovación de las Instituciones Planificación y Evaluación Estratégica. Soy Estela Socias Muñoz, académica de la Universidad Mayor Santiago de Chile, y me toca tratar con ustedes el módulo de Gestión de la Innovación en Educación. Ya, tenemos ejes temáticos primero. Educación son los cambios ocurridos en los últimos años, habilidades del siglo XXI. En la gestión educativa tenemos las dimensiones, calidad educativa, elementos claves, diferencia entre mejora, reforma, cambios, innovación. Gestión de la innovación, ahí estarían los modelos explicativos. Bueno, ¿cuál es el objetivo de este módulo? Comprender la gestión educativa como proceso de innovación en las instituciones educativas, conocer las dimensiones de la gestión educativa, conocer los modelos para gestionar los procesos de innovación educativa y reflexionar sobre los factores que obstaculizan los procesos de innovación, así como las estrategias que favorecen su desarrollo en la educación. Las referencias bibliográficas se las voy a mandar con todos los demás documentos por ser muy largas. Bueno, vamos a introducir el módulo. Vivimos en un mundo de constantes cambios tanto sociales, políticos, económicos, culturales, y de este modo surge la necesidad de procesos de transformación para dar respuesta a las nuevas necesidades y retos que trae consigo los cambios. Entonces, ¿cuáles serían los cambios? Son los grandes desafíos y son comunes a todas las organizaciones humanas del presente. ¿Cuáles serían entonces lo que tenemos que definir? ¿Cuál sería lo que vamos a definir? Sería redefinir su misión, construir una nueva visión que oriente su labor, buscar nuevas formas de organización y romper las viejas estructuras por otras más flexibles. Los sistemas educativos no escapan a esta situación general. En este contexto es preciso volver a pensar hacia dónde deben ir y cómo deben organizarse y conducirse las escuelas. Es decir, se debe revisar tanto los objetivos que buscan cumplir en la sociedad como su modo de organizarse y funcionar para plasmarlo. Solo desde una perspectiva de reflexión permanente y de innovación se puede conseguir entonces una educación de calidad. Y en este escenario de cambio, la gestión es necesaria. Educación, vamos a tratar el tema primero. El origen etimológico del latín educare, que traduce como instruir, formar, es decir, la educación se refiere al proceso de ser guiado. La educación formal enfrenta en estos momentos muchos cambios y retos. De estas nuevas demandas provienen de parte de la actual sociedad de la información y del conocimiento. En forma cada vez más rápida se acumulan conocimientos en todas las áreas, al tiempo que se difunden con gran rapidez a través de los nuevos medios de comunicación y se traducen en aplicaciones tecnológicas que modifican nuestra vida, según Jiménez 2016. En este contexto es preciso, dos puntos aquí, analizar los cambios ocurridos en los últimos años y determinar cómo debe ser la formación de los estudiantes para que puedan responder eficazmente a los retos que el mundo actual les plantea. 2. Las intenciones educativas que se concretizan a través de los objetivos de aprendizaje. Estos orientan al proceso de enseñanza-aprendizaje e indican los conocimientos, habilidades, competencias, actitudes y valores que se deben desarrollar en los alumnos y alumnas. Bueno, en un marco más completo podríamos decir que la educación del siglo XXI se requiere identificar dos cosas importantes: los retos y demandas del entorno y los paradigmas de la educación que determinan y que influyen, y esto van a causar entonces los requerimientos y características del sistema educativo del siglo XXI. ¿Para qué? Se preguntarán. Para definir las nuevas habilidades y competencias que tanto el docente como los estudiantes requieren. Cambios ocurridos en los últimos años. Factores que rigen la adquisición de las competencias y los conocimientos que los estudiantes necesitan para sobrevivir y salir airosos en el siglo XXI.
tenemos primero la globalización, la competencia internacional, las nuevas tecnologías, las migraciones, la evolución de los mercados y los desafíos medioambientales y políticos transnacionales. Habilidades del siglo XXI. Bueno, todos sabemos que en los tiempos actuales han cambiado y la educación por tanto también. Hace varios años la educación escolar estaba más enfocada en la transferencia de información y conocimiento. Después se enfocó en el desarrollo de las competencias y ahora el enfoque está en el desarrollo de las habilidades del siglo XXI. El término habilidades del siglo XXI se refiere a los conocimientos, habilidades, hábitos, actitudes y emociones que le permiten a los estudiantes ser exitosos en el colegio, en la universidad y en la vida. Después tenemos, son capitales para lograr los niveles máximos de rendimiento en el mundo laboral del siglo XXI. Tenemos las competencias personales, que ahí vendrían siendo las capacidades, iniciativa, resiliencia, responsabilidad, asunción de riesgo y creatividad. Y las competencias sociales vendrían siendo trabajo en equipo, eso es muy importante, trabajar en equipo, trabajo en red, empatía y compasión. Las competencias de aprendizaje vendrían siendo gestión, organización, capacidades, metacognición, habilidad de convertir todas las dificultades en oportunidades o de transformar la percepción del fracaso y la respuesta al mismo. Barner en el 2010 hizo hincapié en que los estudiantes necesitan 7 habilidades para su supervivencia, a fin de estar preparados para la vida, el trabajo y la ciudadanía del siglo XXI. Estos son el pensamiento crítico y la resolución de problemas, la colaboración y liderazgo, la agilidad y la adaptabilidad, iniciativa y un espíritu empresarial, comunicación oral y escrita eficaz, acceso a la información y análisis de la misma, curiosidad e imaginación. La gestión. El concepto de gestión, tal como se lo utiliza actualmente, proviene del mundo empresarial y atañe a la gerencia. Según Mintzberg y Stoner, asumen el término gestión como la disposición y la organización de los recursos de un individuo o grupo para obtener los resultados esperados. La gestión tiene que ver con los componentes de una organización, cómo se estructuran, la articulación que hay entre ellos, los recursos y los objetivos, según Weber, 1976. El término gestión es una palabra muy amplia, debido a que no solo implica pedir algo, sino que lleva una serie de pasos que se deben cumplir. Se aplica en todas las instituciones, sea educativa como empresarial. La gestión implica entonces conducción de organizaciones hacia el logro de objetivos, monitoreo sobre su cumplimiento, compromiso del personal, desarrollo de principios de eficacia y eficiencia. Desde este marco conceptual se entiende que la conducción de toda institución supone aplicar técnicas de gestión para el desarrollo de sus acciones y el alcance de sus objetivos. Ahora vamos a ver qué es la eficacia y qué es la eficiencia. La eficacia es hacer las cosas de manera correcta y conseguir el objetivo deseado, y la eficiencia, conseguir una optimización de recursos y calidad. Ahora, les voy a dar un ejemplo de eficiencia y de eficacia. Son 2 atributos básicos de la educación de calidad. La eficacia implica analizar el nivel de cumplimiento de los objetivos que se ha propuesto el sistema escolar o la escuela. La eficiencia es la relación existente entre el resultado especificado obtenido y el costo de los recursos para obtenerlo. Es analizar los recursos necesarios, si los distribuye y utiliza de manera adecuada. Eso dice UNESCO 2008. Una escuela o sistema educativo, esto también toman en cuenta, puede ser bastante eficaz, pero ineficiente. Es decir, puede haber alcanzado un alto nivel de cumplimiento de sus objetivos, pero a un costo altísimo. O, a la inversa,
ser muy eficiente, o sea, el costo de lo que se obtiene como producto de su labor, ser muy bajo, pero totalmente eficaz. Vamos a hablar ahora de lo que es una educación en calidad. El pleno ejercicio del derecho a la educación exige que ésta sea de calidad, promoviendo al máximo el desarrollo de las múltiples potencialidades de cada persona a través de aprendizajes socialmente relevantes y experiencias educativas pertinentes, y las necesidades y características de los individuos y de los contextos en los que se desenvuelven. Es decir, el derecho a la educación es el derecho a aprender. La calidad de la educación es crucial, porque influye de forma determinante en los resultados de aprendizaje y en los niveles de asistencia y finalización de estudios, por lo que finalmente la calidad afecta la universalización de la educación, según la UNESCO 2007. Entre los criterios, según Gento Palacios, 1996, que podemos utilizar para medir el nivel de calidad del centro en relación con la calidad del producto, están la acomodación al grado de desarrollo de los alumnos. Ahí tiene que ver el físico, lo intelectual, lo social, lo moral, a sus necesidades, intereses y expectativas. Reconocimiento de los alumnos, padres, personal del centro y cuántas personas reciben el efecto o impacto del producto educativo. Permanencia o duración del producto o sus efectos en el ámbito social, excelencia o perfección en relación con los fines o metas. Estos son los objetivos del centro. Bajo costo de producción, que no debe identificarse con presupuestos bajos, sino con el máximo de aprovechamiento de los recursos. Disponibilidad o accesibilidad en el sentido de que el producto está tan extendido y es tan conocido y las vías para acceder a él son tan asequibles que cualquier alumno pueda lograr. Cantidad de producción en relación con lo que alcancen o poseen un elevado número de alumnos. Un aporte de la última década constituye el enfoque de derechos humanos del año, según la UNESCO, 2007, el cual relaciona la calidad de la educación más allá de la eficacia y la eficiencia, tenemos estos puntos: educación para la igualdad y la equidad en la parte social, educación relevante, la importancia, educación pertinente, la adecuada, educación contextualizada en el territorio y educación afincada en las matrices culturales y sociales, y aquí estaríamos nombrando la interculturalidad. Bueno, ahora vamos a hablar el tema de gestión educativa. ¿Qué se vendría haciendo? Es entendida como un proceso organizado y orientado a la optimización de procesos y proyectos internos de las instituciones, con el objeto de perfeccionar los procedimientos pedagógicos, directivos, comunitarios y administrativos que en ellas se movilizan. Molano, 2016. La gestión educativa se convierte en una disciplina necesaria para ejercer la dirección y el liderazgo integral en las organizaciones educativas y para lograr el cumplimiento de su función esencial, la formación integral de las personas y de ciudadanos también, de manera que logre insertarse en forma creativa y de forma productiva en el mundo laboral. Correa, Álvarez y Correa. Y la gestión educativa está orientada a permitir la integración de todos los actores de la institución, desde una perspectiva participativa y encaminada hacia la toma de decisiones óptimas y direccionadas hacia propósitos que aporten al mejoramiento de la educación. Casasus, 1999. No solo es asunto directivo. Muchas veces pensamos que lo de la gestión es nada más que asunto de directivo. No, habitualmente la gente piensa eso y que solamente se lleva a cabo en la dimensión amplia del centro, pero no es así. También forma parte de la gestión lo que sucede dentro del aula, ya que los educadores, al enseñar, al planificar un conjunto de actividades que, luego de llevarlas a cabo, son evaluadas. Y por otra parte, las relaciones que los actores establecen entre ellos y con el entorno dan lugar a una comunidad donde la convivencia de personas con distintos intereses y orientaciones exige además que se establezcan criterios de acción
que favorezcan el propósito educativo del centro. García. Ahora, vamos a ver lo que son las dimensiones de la gestión educativa. Tenemos dos dimensiones, la dimensión institucional. Esta dimensión contribuirá a identificar la forma cómo se van organizando los miembros de la comunidad educativa para el buen funcionamiento de la institución. Es necesario entonces tener en claro las políticas institucionales que se desprenden de los principios y la visión que guía a la institución, que se traducirán en forma de hacer en la conducción de gestión. UNESCO. Dimensión pedagógica. Esta dimensión se refiere al proceso fundamental del quehacer de la institución educativa y los miembros que la conforman: la enseñanza, aprendizaje, la concepción, influye el enfoque del proceso, enseñanza-aprendizaje, la diversificación curricular, las programaciones sistematizadas en el proyecto curricular, PCI, las estrategias metodológicas y didácticas y la evaluación de los aprendizajes y la utilización de los materiales y recursos. Dimensión administrativa. En este caso, se incluyen acciones, estrategias, conducción de los recursos humanos, materiales, económicos, procesos técnicos de tiempo, de seguridad e higiene y control de la información relacionada a todos los miembros de la institución educativa, como también el cumplimiento de la normatividad y la supervisión de las funciones con el único propósito de favorecer los procesos enseñanza-aprendizaje. La dimensión comunitaria. Esta dimensión hace referencia al modo en que la institución se relaciona con la comunidad, la cual es parte, conociendo sus necesidades y demandas. Asimismo, cómo se integra y participa de la cultura comunitaria. Bueno, del Manual de Gestión para Directores de las Instituciones Educativas de la UNESCO de 2011 tenemos acá 4 dimensiones. Primero tenemos la dimensión institucional, que tiene que ver con el organigrama, con el manual de funciones y procedimientos, con las comisiones de trabajo, con los canales de comunicación formal, el uso de tiempo y opciones. Después tenemos la dimensión administrativa. La administración administrativa tiene que ver con la relación de padres y madres de familia, proyectos de proyección social, acción, roles con instituciones municipales, estatales, académicas, eclesiásticas. Y tenemos por último, tenemos que ver la dimensión pedagógica, que vendría siendo la orientación educativa, la tutoría, enfoque de evaluación, actualización docente, estilos de enseñanza, la relación con los estudiantes, los enfoques pedagógicos, estrategias didácticas y por último los planes y programas. Bueno, ahora vamos a ver otra cosa importante, que es la diferencia que existe entre cambio, reforma, mejora e innovación. Tenemos primero que decir, los términos cambio, reforma y mejora escolar son utilizados para definir procesos de transformación que acontecen en el aula, la escuela o el sistema educativo. El significado de cada uno de ellos es diferente a los demás. Sin embargo, es frecuente encontrarlos utilizados como sinónimos de innovación. Murillo, Cheklis, 2015. Cambio. El cambio aparece asociado a un concepto de carácter general que se refiere a cualquier modificación de la realidad educativa y que puede conseguirse como proceso y resultado, como algo deliberado o espontáneo, y que puede ocurrir tanto en ámbitos macro como micro. En muchas ocasiones, el cambio ha sido estrechamente ligado al concepto de innovación. La mejora. ¿Qué es lo que tiene que ser la mejora? ¿Qué es lo que es la mejora? Cambio o progreso de una cosa que está en condiciones precarias hacia un estado mejor. La mejora continua se basa en la adopción de pequeños y constantes cambios en la organización a lo largo del tiempo. La reforma. La reforma se refiere al cambio en el sistema educativo, global o parcial, intencional y profundo, que responde a una política educativa determinada, que ha emanado del Estado, que se produce con intención de perdurar
y que genera una normativa de orden superior. La innovación es un término que llega a la educación en los años 60, proveniente del campo de la administración. En los años 70 y 80 vinculó con un movimiento innovador que puso énfasis en el protagonismo de los docentes y dio una señal de nuevos tiempos con su participación en los cambios educativos. Y la reforma educativa de los años 90 promovieron innovaciones asociadas a modelos de descentralización y autonomía de los centros educativos. Ya en la primera década del presente siglo, la innovación se ha vinculado por una parte con la incorporación de las nuevas tecnologías de información y la comunicación llamadas TIC, y en la educación, y por otra, con el protagonismo de las instituciones educativas y docentes en el cambio desde abajo. En este contexto, diversas modalidades de investigación, acción, autoevaluación, sistematización y reflexión sobre las prácticas pedagógicas han sido revaloradas como estrategias esenciales para alimentar y sostener las innovaciones educativas. Robalino y Eroles, 2010. Innovación es un tipo de cambio, pero eso no quiere decir que cualquier cambio puede ser calificado de innovación. De hecho, pueden darse cambios que significan más bien regresión, pero incluso en la línea de avance hacia la novedad, no todo cambio puede ser considerado innovación. Y la introducción de nuevos elementos en el proceso, enseñanza y aprendizaje, por ejemplo, materiales didácticos o nuevas tecnologías, conlleva un cambio en muchos aspectos, pero quizás sea arriesgado afirmar que constituye por sí solo una innovación. La innovación supone la aparición de algo nuevo o distinto, pero es más que eso. No parece que pueda ser algo espontáneo y asistemático, sino que requiere unos objetivos, un plan de acción. Si se concibe la innovación como un proceso de cambio que pretende alterar ideas, concepciones, métodos, contenidos y prácticas escolares en alguna dirección renovadora del existente, según González y Escudero, año 87, debe ser un proceso intencional y planificado. Por ejemplo, acá tiene que ver los proyectos en un proyecto social. Nosotros primero vamos a ver cuál es la necesidad que hay en un establecimiento y mediante una necesidad, entonces yo voy a buscar una situación que pueda ayudar a esta necesidad. Y el cambio, las modificaciones que se dan en una realidad concreta, podemos calificarlas de cambio, en la medida en que alteran la situación y generan respuestas distintas a los existentes. Ejemplo, organizar de otra manera los grupos de estudiantes, utilizar materiales distintos a los habituales. La mejora. Hablaremos de mejora cuando el cambio promovido incorpora una respuesta más aceptable que las existentes respecto a los valores o prioridades que se hayan establecido. Acá vamos a ver otro ejemplo. El funcionamiento de trabajo cooperativo son cambios positivos o mejoras en la medida en que nos permiten avanzar planteamientos del centro como pueden ser la atención a la diversidad o el desarrollo de aprendizaje más significativos. Siempre en todo este tipo de cosas es muy importante la unión de los grupos. La reforma, hablamos en este caso de reforma muchas veces identificada con los intentos de llevar a cabo modificaciones estructurales del sistema educativo como respuesta a cambios que se consideran necesarios. Ejemplo, la ampliación de la escolaridad básica, las modificaciones en el currículo, los cambios de planes de estudio o la alteración del sistema de contratación de profesores son reformas por todas conocidas. Y la innovación. Las innovaciones las identificamos en este contexto como cambios institucionalizados, concebidos y realizados en el seno de los centros educativos. La innovación institucional se vincula aquí a los procesos de cambio contextualizados. Promover e impulsar la innovación en los centros y ha de ser un proceso dinámico y contextual. Así lo que es innovador para un centro no tiene por qué serlo para otro. Bueno, ahora vamos a ver el modelo de Temaguide, Cotex, que dice los elementos clave de la gestión de innovación. Tenemos,
para poder aprender. Primero, focalizar, capacitarse, implantar, vigilar. Y esto nos va a dar entonces el aprendizaje. Vigilar el entorno en busca de señales sobre la necesidad de innovar. Es lo que estábamos hablando delante. Yo tengo una falencia y voy a buscar entonces cómo la voy a innovar. Focalizar la atención y los esfuerzos en alguna estrategia concreta para la mejora continua o poder dar una solución específica a un problema. Focalizar entonces es identificar aquello hacia dónde voy a encaminar mi innovación. Capacitar la estrategia que se haya elegido, dedicando los recursos necesarios para ponerla en práctica. Implantar la innovación, partiendo de la idea y siguiendo las distintas fases de su desarrollo. Y por último, aprender de la experiencia, lo que supone reflexionar sobre los elementos anteriores y revisar experiencias tanto de éxito como de fracaso. El ciclo en el proceso de desarrollo y consolidación de la innovación tenemos la comunidad educativa. Primero, ¿qué se quiere transformar? Ahí estaríamos viendo la intencionalidad. Después, ¿cómo lo vamos a hacer? La planificación. ¿Con qué contamos? Ahí estaríamos viendo la identificación de los recursos, la implementación, actuar, registrar, evaluar y reformular. Y por último, ¿cómo resultó la evaluación y balance? Y finalmente, tenemos qué aprendimos, la difusión de todo esto que les he estado hablando. Eso es lo mismo que un proyecto. Ante una necesidad, busco entonces un objetivo, me centro en él, veo hago una planificación, enseguida identifico los recursos con los que cuento y de acuerdo a eso lo voy a implementar. Y con eso voy a tener una evaluación y balance, porque si no mido todo esto, voy a llegar a una mala evaluación y esto se va a quedar en la nada. Modelos explicativos de la innovación. Existen muchos modelos explicativos acerca de por qué se producen las innovaciones en las escuelas. Huberman en el año 73, Havelock y Huberman en 1980 identifican 3 modelos procesuales para la innovación educativa. Tenemos los problemas, el modelo de resolución de problemas, que aquí viene la generación de ideas para la solución de problemas de manera innovadora, modelo de interacción social, hacer hincapié en el aspecto de la difusión de la innovación. Tenemos que difundir. Es presentada de individuo a individuo, debido a que estos comentan, transfieren la información sobre la innovación y sus ventajas. Por ejemplo, convencer o hacer tomar conciencia a un profesor o a un directivo, administrador respetado, de la utilidad de una nueva práctica o procedimiento. Acá muchas veces nos podemos encontrar con obstáculos, porque no siempre están los medios o no siempre la dirección o el currículum de la unidad, de la casa de estudio está de acuerdo. Y el modelo de investigación y desarrollo que facilita el trabajo en el marco de las reformas amplias y con llegada hasta las propias aulas. Para ello, se recomienda construir una secuencia lógica entre la investigación y desarrollo y la sistematización, antes de proceder a su difusión. El proceso se concreta en etapas de conocimiento científico. Bueno, vamos viendo las características entonces de la escuela que innovan. Tenemos las características de innovar y de emprender. La innovación también supone un proceso constante de búsqueda y de indagación de nuevas ideas y propuestas. Existe una voluntad de cambiar las concepciones, actitudes y prácticas. El compromiso y la voluntad de los docentes. Se llevan a cabo procesos de reflexión crítica para no caer en una práctica rutinaria y existe una apertura al intercambio con otros docentes, favoreciendo entonces y fomentando la colaboración del trabajo en equipo. Cada vez que uno hace una innovación, tiene entonces que contar con un equipo, tiene entonces que tener la voluntad de los docentes, tiene que tener el permiso de la directiva. Hay una serie de cosas, pero es la única forma, y según la UNESCO en el 2016, que sería la única forma de poder que las escuelas sean innovadoras. En resumen, el desafío actual en la educación
se centra más en cómo transformar su calidad que en ampliar la extensión de su servicio, lo que pone en el centro de la atención el problema de las innovaciones educativas. La gestión educativa se consolida bajo dispositivos de cambio, integración, participación, dirección, organización y una evaluación de retroalimentación permanente. Estos se desarrollan en la medida que se requiere mejorar o llevar a cabo algo dentro del contexto educativo. De modo que deben existir necesidades dentro del entorno que demanden atención, una planeación y ser gestionadas en plazos razonables y encaminadas hacia metas precisas y con miras hacia el desarrollo tanto de la institución como de las personas que allí se desempeñan. Bueno, para finalizar, yo quiero, por ejemplo, plantear una de las tantas cosas que se pueden hacer en innovación. Por ejemplo, en un curso de educación de psicopedagogía, las alumnas querían hacer cosas. Entonces, que teníamos que buscar estrategias para poder entusiasmar a los niños, a un grupo de niños. Entonces, ¿qué hicimos? Ir inmediatamente al centro y no a la teoría. Porque la teoría es necesaria. Yo estoy de acuerdo que la teoría es necesaria. Pero ir a la práctica es lo más importante para innovar. Llevarlos al lugar. Yo a un grupo de estas niñas que les decía, las llevé a una ruca. Y en la ruca ellas pudieron ver cómo se maneja todo esto y cómo tienen que ver entonces cada una de las cosas, cómo se maneja el fuego, cómo se maneja todo tipo de instrucción dentro de la ruca. Las chiquillas, las alumnas, terminaron haciendo una serie de innovaciones con este tipo de planteamiento dentro de una ruca, que también vendría siendo algo intercultural, porque ahora tenemos también que ver todas las etnias que van llegando al país, y tenemos que innovar con respecto a eso. Otro ejemplo sería crear una página web con los alumnos, entregando un módulo a cada uno de los grupos, y con eso ir ellos mismos poniéndola en la página y aprendiendo, organizando y reflexionando. Bueno, alumnos, espero que les haya quedado claro este módulo, y todos los materiales que necesitan para llevar a cabo lo estoy enviando en este momento por el correo. Muchas gracias.